Hola, muy buenas. Hoy es Nochebuena y queríamos traeros una historia bonita, por decirlo así, o como mínimo que acabase bien. Recuperamos una sección que tenemos de vez en cuando con Fran, ya sabéis, ese conoces a, con un personaje, con una persona que quizá no es tan conocida como otras, pero que ha tenido su importancia. Y os traemos, como decimos, una historia bonita, os traemos la historia de alguien, de un español que desde Hungría salvó la vida a muchísima gente, a muchísimos judíos, precisamente en plena época de expansión nazi, por tanto, salvó a mucha gente de caer en campos de concentración nazis. Hoy, en Simple Política, ¿conoces a El Ángel de Budapest? Comenzamos. Os habla Adrián Caballero y esto es Simple Política, el podcast que trata de simplificar y traducir todos esos conceptos, estrategias y temas que están presentes cada día en los medios y que nos gustaría entender mejor. Ya sabéis, los viernes que siempre traemos estas historias, y nunca mejor dicho, con Fran, donde os contamos algún episodio histórico. Y hoy os traemos a un personaje, una persona, os traemos a un político, un diplomático español, en la época aquí en España del franquismo y de expansión del nazismo, que curiosamente digo, teniendo en cuenta el sistema político que tenemos en España, la dictadura, salvó a mucha gente de caer en campos de concentración. La historia es chulísima, yo os recomiendo que os quedéis, eso sí, antes, dejadme recordaros como siempre que si os gusta Simple Política podéis tener más haciéndoos mecenas, el adelanto de episodios, contenido en exclusiva, secciones y muchísimo más. Ya sabéis, para haceros mecenas, seguid el enlace de la descripción de este episodio, visitad patreon.com/simplepolítica, o si nos escucháis desde la plataforma iVoox, aún lo tenéis más fácil dándole al botoncito azul de apoyar. Ahora sí, conectamos con Fran para escuchar esta historia del Ángel de Budapest. Volvemos después de un tiempo con nuestra sección Conoces a, un espacio de esos que hacemos en los episodios de historia de los viernes en Simple Política, donde de vez en cuando ponemos de manifiesto pues las curiosidades, acciones o la simple vida, bastante compleja vida, de personajes muy interesantes pero que no son demasiado conocidos por el gran público. A quien sí conocemos perfectamente en Simple Política es a Francisco Javier Rodríguez. Fran, muy buenas. Hola, muy buenas. Nuestro personaje del día, de un día muy especial, hoy Nochebuena, encaja perfectamente en esta categoría de conoces a, ¿no? Yo hablamos de Ángel Sanz Briz, el llamado Ángel de Budapest, y llamado porque fue un diplomático español que en 1944 salvó a miles de judíos de los nazis. Dicho así, ya es una historia que merece explicarse, una historia que es cierto lo que dices, yo hasta que tú no hablaste de él no lo conocía. Pero cuéntanos algo más, ¿no?, de este diplomático que salvó a miles de judíos. Pues mira, como tú bien has dicho, es un personaje relativamente poco conocido en España. Podemos decir de que se trata de nuestro Schindler, nuestro Oscar Schindler. Se me había ocurrido la comparación, vamos. Lo que, claro, al final, Schindler tiene una película, no sé si tendría que ser Ángel Sanz, nuestro Schindler, o Schindler, el Ángel Sanz de Alemania, ¿no? Pero bueno, amigo, eso ya sería más discutible. Lo que pasa es que a lo mejor Schindler tiene un apellido más cinematográfico, vende más. Claro, Sanz, ¿no? Esto al final. Bueno. Lista de Sanz. La lista de Sanz. No vende. Mal. Bueno, de alguna manera Schindler pues salvó la vida a unos 1200 judíos. Esto sale en la famosa película de Spielberg, ¿no?, con su propio patrimonio. Pero Ángel Sanz, como diplomático de la embajada española en Budapest, salvó la vida a unos 5200 judíos. A ver, no es que no sea una competición de ver quién salva más, pero realmente merece que hablemos de él, merece que hablemos de Ángel Sanz. Sí. Mira, es que además ambos, tanto Schindler como Ángel Sanz, son considerados justos de las naciones, que es un título que otorga el Yad Vashem israelí, que es una institución pues, que se dedica a estudiar y a recordar la Shoah, que es el Holocausto. Y este es un título que dan a aquellas personas que con su acción pues, impidieron que murieran más judíos durante el Holocausto o la Shoah, ¿no? Es como lo conocen los israelíes. Uh-huh. Pese a que Schindler, como hemos dicho, recogió buena parte de esta fama, pues hay diversos nombres pues, que no son tan conocidos, ¿no?, como salvadores de judíos, ¿no?, de las guerras de los nazis. Está nuestro Ángel Sanz Briz, o bien Arístides da Sousa, que es un diplomático portugués que también salvó la vida a miles de judíos en Francia, a los que expedía permisos para viajar a Portugal y de ahí a América.
Es Claro, otro a ver. personaje que hablaremos un día de él también. Sí, no, y además que hay que reconocer, es un poco injusto, claro, si Spielberg te dedica una película, como en este caso a la lista de Schindler, pues es evidente que tu nombre, a lo mejor, oye, con total justicia, evidentemente se merece todos los parabienes Oscar Schindler, pero bueno, es normal que también se conozca más su nombre, pero vamos a hacer justicia y vamos a hablar de Ángel Sanz y no sé, cómo comenzó la historia de Ángel Sanz para llegar a entender cómo llegó a salvar miles de vidas de judíos. Pues mira, Ángel Sanz nació en Zaragoza en 1910, estudió Ujú. Derecho y en paralelo pues estalló la Guerra Civil y formó parte del bando sublevado, Vale, el bando franquista. sí, Al sí. acabar la guerra, la nueva administración franquista pues, le envió a la Embajada de Egipto como encargado de negocios, pero en 1942 le envían a la Embajada de Budapest. Vale. O sea, en plena Segunda Guerra Contexto. Mundial estamos hablando ya, ¿eh? Sí, sí, contexto. Plena Segunda Guerra Mundial y Hungría, un estado títere, aliado del Eje, que digamos que contribuía a la detención y deportación de los judíos húngaros residentes en Sí, Hungría, ¿no? en Los judíos Hungría, sí, sí, húngaros. sí. Se calcula que más de 500.000 de judíos húngaros, de hecho, pues fueron asesinados por los nazis. Hostia, más de 500.000, ¿eh? Sí, sí, una salvajada. Mira, Sanz comienza a percatarse de lo que hacen los nazis con los judíos cuando llega a Sí. Budapest, ¿no? Su hijo Juan Carlos explicaba hace poco en una entrevista que su padre le contaba que las aguas del Danubio bajaban rojas, ¿no? De la sangre de las ejecuciones que hacían Ya. los nazis, ¿no? Ante esta situación, digamos que Sanz pues, comienza a enviar informes a Madrid. Claro. Eran informes pues, que arrancaban siempre de la misma manera. A vuestra excelencia, es decir, a Franco, Sí. eran enviados directamente a Franco y allí narraba lo que estaba viendo en Budapest, pero también le transmitía las informaciones que le llegaban de algunas fuentes sionistas, favorables a judíos y no sionistas, Ya. por lo que Sanz siempre les daba una carta de veracidad, ¿no? Llegó a remitir a Franco un informe elaborado por 2 eslovacos que consiguieron huir de Auschwitz, del campo de Sí, concentración sí, sí, de sí, sí. Auschwitz. Esto fue enviado a Madrid en agosto del 44 y contiene información crucial sobre el campo de concentración más conocido. Y el más, Ya. bueno, el más conocido que... O sea, seguro que lo vas a seguir comentando, pero me está alucinando el hecho de ser un embajador de Franco. Y bueno, que la historia ya la sabemos, salvó a judíos de los nazis. Sé que me lo vas a explicar y lo voy a entender, pero ahora mismo yo estoy, vamos, me tienes aquí pillado. Claro, Franco, aliado del Eje, ¿qué está Claro. pasando, no? Sí, 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 sí. Bueno, digamos que esto, antes de llegar a este punto, Sí, sí, ya. el Sanz enviaba documentación. Hay que darse cuenta, hay que decir que en aquel entonces había mucha precaución con los bulos, porque durante la Primera Guerra Mundial se habían difundido mucho sobre matanzas de ambos bandos, por lo Fake que... news en ese Fake momento news. también. Correcto, por lo que había un poco de tirantez, ¿no? Pues Ya. un poco de miedo a aceptar algunas informaciones, Sí, ¿no? en plan, eso de te han dicho que pasa esto en Auschwitz, que ahora nos Claro, parece evidentísimo, a lo mejor en esa claro. época era precaución, no me lo creo. Claro, ¿qué está pasando? Pero ¿qué pasa? Que aún y así, ya por aquellas fechas, pues se estaba teniendo ya conocimiento claro de lo que estaba sucediendo en los campos de exterminio nazi. Sanz nunca obtuvo respuesta de Madrid. Claro. A ver, yo lo entiendo. Pero... Bueno, ¿qué pasó con los documentos? Sí, Pues que exacto. se apilaron los archivos del Ministerio de Exteriores. Con una marca encima que ponía no mostrar. Ya. Vale. Ya. Franco, y esto pues, lo han dicho muchos historiadores, sabía perfectamente lo que estaba pasando en Alemania y en el centro de Europa, pero al parecer miró hacia otro lugar. Ya. Sí, sí. No obstante, y pese a que al principio se mostró muy partidario de los países del Eje, hasta el punto de ser su aliado, poco más, Sí. al ver que la guerra les iba mal, pues fue limitando sus manifestaciones a favor de los nazis. Sí, no, a ver. Sus cartas. Sí, sí. Sí. De hecho, volviendo a Sanz, había ido a Budapest a sustituir a Miguel Ángel Mujiro, que es un diplomático que ya se había quejado del trato de los nazis a los judíos y de la actitud servil de las autoridades húngaras con el régimen de Adolf Hitler. Claro. Sin ir más lejos, el mismo Adolf Eichmann, que es el ideólogo de la solución final contra los judíos, se mudó a Budapest a supervisar el exterminio de los hebreos. Por si había algo que no se estaba haciendo bien. Correcto. ¿Qué hizo Franco? Enviar a Mujiro a otra parte. Vale. Y puso a un jovencito Sanz convencido de que, que mejorarían las relaciones con los húngaros, que no la liaría tanto, pero bueno, no fue así. Claro. ¿Y qué sucedió? Sanz empezó a enviar cartas, informes, oigan, mira lo que está pasando, las aguas que bajan rojas, ¿no? del río. Sí. Y al ver que no obtenía respuesta, pues comenzó a trabajar por su cuenta. Empezó a asistir a reuniones secretas con diplomáticos de otros países no beligerantes como España, ¿no? En la que, pues,
pensaban cómo ayudar a los judíos pues, para evitar los campos de concentración, ¿no? Sí, sí. Tras, Claro, sí. tras mucho, claro, tras mucho insistir, Sanz se percató que en el año 1924 el otro dictador, por aquel entonces Miguel Primo de Rivera, había promulgado una ley que facilitaba pasaportes a judíos de origen español, es decir, sefardíes. Claro, espérate que la historia se complica un poco más. Claro, dice este hombre, ¿qué puedo hacer? Ojo, que hace 20 años Primo de Rivera Claro. promulgó una ley que decía, por ejemplo, ahora el gobierno ha promulgado otra ley para dar la nacionalidad a descendientes de los sefardíes. Sí. Pues una ley similar con la que Sanz pues, podía ocultar, ¿no? Pues esta salvación de judíos sin que las autoridades le pudieran decir nada, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué pasa? Que sí, las autoridades, pues para que no incordiara, pues dijeron, las autoridades franquistas dijeron, bueno, vale, perfecto, va, rescata esta ley y haz lo que tengas que hacer. ¿Qué pasaba? El problema es que en Budapest había más bien pocos sefardíes, unos 200. Ya. Claro. Estamos hablando de medio millón Claro, de porque judíos. la ley lo que decía es solo a los de origen español. Claro, los sefardíes, ¿no? Claro. Y había solo 200 en Budapest. Claro, a los que se le dio cobijo y pasaporte para huir. Pero Claro. Sanz, ¿qué hizo? Se ingeniárselas para hacer pasar por sefardíes a muchos más judíos. Ya, claro, o sea, al final era eso, ¿no? Decir, bueno, esta ley te permite salvar a 200, que no está mal, pero claro, supongo que quería hacer más. ¿Cómo lo hacía? Es decir, como un diplomático, supongo que el tío ya tenía sus estratagemas, pero ¿qué hacía exactamente? Pues mira, los alojaba en la embajada y en otros edificios, pues como hospitales o maternidades, a los que le colocaba un cartel y una banderita española. Ya. ¿Para qué? Para que quedara claro que aquello era territorio español, era un anexo de la embajada. Claro. Y por lo tanto, allí no podían entrar, porque sí, los nazis a Claro. buscar a nadie. Sí, mientras no sospechasen que estaba pasando algo raro, los nazis respetaban las instalaciones españolas. Correcto. Eran pisos y locales que Sanz alquilaba para alojar allí a familias enteras, a las que también enviaba comida asiduamente y les combinaba, sobre todo, a no salir a la calle pues, para evitar detenciones. Claro. Sí, sí. Llegamos a diciembre del 44, de 1944, cuando el gobierno de Franco decide trasladar a Sanz Briz a otro lugar. Porque a lo mejor se habían dado cuenta que ahí estaba pasando algo, ¿o qué? Bueno, nunca recibió ningún apercibimiento por su actuación, ¿no? Y a diferencia de, como hemos dicho, de Aristes da Sousa, este cónsul portugués que acabó muriendo en los años 50 pobre y sin nadie, a su alrededor, pues Sanz Briz llegó a ser embajador de España en el Vaticano. Ah, mira. Bien, Bueno. oye, bueno, o sea, muy bien. Pero, claro, aquí la cuestión es que a mí me sigue sorprendiendo una cosa de decir, o sea, lo que estaba insistiendo antes, y yo creo que la gente que lo esté escuchando dirá lo mismo, es decir, ¿cómo pudo hacer todo eso? Quiero decir, o sea, el gobierno de Franco, obviamente era aliado de Alemania, vale que se fue distanciando, lo que tú quieras, pero era el gobierno de Franco, o sea, y eran los nazis. ¿Cómo llegó a permitir, digámoslo así, eso? Igual que miraba para otro lado con los nazis en Auschwitz, Franco o el gobierno de Franco estaba mirando también y decir, oye, mira, el ángel este que haga ahí lo que quiera en Budapest. ¿Cómo llegó? O sea, ¿cómo pudo hacer todo esto? Claro, era una situación incómoda, sobre todo también para la Iglesia española. Iglesia española, un pilar del régimen franquista que también empezó española y de todo el mundo, ¿no? Que miraba a otro lado, ¿no? Con la matanza de judíos. Esta pregunta que tú me has hecho se la han hecho muchos historiadores, ¿vale? Aún así hay que decir que todavía queda mucho que investigar a este respecto, pues para saber hasta qué punto se tuvo en cuenta los documentos que enviaba Sanz a Madrid. Ya. Todo indica de que Madrid sabían perfectamente lo que estaba sucediendo en Alemania y que miraron para otra parte. Sí. Antisemitas en España había muchos. Ya. Entre las autoridades franquistas. Por lo tanto, no digamos que, no podemos decir que estaban ante algo nuevo, ¿no? Digamos que la situación en 1944 había dado la vuelta en comparación al inicio de la guerra. Los nazis, Blitzkrieg, se expanden por Europa, parece que todo está perdido. Sí. En los años 40, 41, 42 la cosa empieza a cambiar, ¿no? Sí. Y en el 44 están totalmente asediados. Stalin avanza por el este, mientras que los aliados ya habían desembarcado en Normandía. Correcto. Mussolini había sido derrocado y Alemania estaba ya arrinconada. Y además, como hemos dicho, el Holocausto era algo de lo que ya se tenía noticia. Sí. Porque poco después irán cayendo campos de concentración y ya se hizo imposible negar su existencia, ¿no? Había a medida que Stalin avanza por el este, llega a Polonia, va llegando, y los aliados van recuperando territorio. Claro, y llegan soldados que se encuentran con estos campos. Sí, huidos, o gente que ha huido, como tú dices, gente que ha huido.
Claro. Entonces ya esto se hizo ya casi imposible negar su existencia, pese que a lo largo de los últimos años ha habido muchos, y hay muchos que siguen defendiendo que aquello no existió. Que aquello no pasó, No pasó. Bueno, bien, con esto lo que queremos decir es que quizá era más fácil ser contrario al trato que los nazis daban a los judíos, pues en 1944, cuando ya estaban arrinconados. Claro, sí. Bueno, con Serrano Suñer, que era el cuñado de Franco y el ministro más filonazi, más nazi del régimen, pues lo que hizo Sanz Briz hubiera sido muy arriesgado, ¿no? Claro. Pero ahora la cosa había cambiado. Ya, claro, en el 44 ya no era lo mismo. Claro. Sí que es cierto que podéis pensar, claro, era más fácil hacerlo en el 44, pues bueno, pues entonces lo hizo. Pero hay que decir una cosa, que es que las persecuciones a los judíos húngaros comienzan poco antes de que Sanz Briz aterrice en Budapest, por lo que se encontró con el problema en su auge, así que su actuación fue en este sentido valiente, porque actuó a algo que estaba empezando a suceder y que él veía que una situación que no podía entender ni dejar que pasara. No, y recordemos además que Sanz Briz fue enviado a la embajada en Budapest en 1942. Es decir, sí, la intervención de los Estados Unidos, sí, la guerra ya no era tan favorable a Alemania, pero seguro estoy convencido que los nazis en Hungría seguían asesinando y seguían captando a los judíos. Vamos, que era muy valiente hacer eso. Es que lo era en 1944, imagínate cuando él empezó. Estamos viendo una persona que ve una situación, y no solo él, sino el anterior. Sí, correcto, el anterior, sí. Diplomático, ¿no? El que sustituyó a Ángel Sanz, que es un giro que también, pues, alzó la voz, ¿no? Contra el trato que le estaban dando los judíos, ¿no? Por todo ello, el Yad Vashem, con la colaboración del Archivo General de la Administración en España, está elaborando una lista. Esto es una noticia de pocas semanas, con los judíos rescatados por Sanz Briz y sus descendientes, para conocer así mejor este pedacito de la historia de España y de Europa. Ostras, pues sí, pues yo apuesto a que algunos descendientes no saben la historia de Sanz Briz. Seguramente. Descendientes que hoy estarán vivos y, oye, quizá con la esperanza de que alguno incluso nos pueda estar escuchando, pero seguro que algún descendiente no sabe la historia. Sí, suele pasar. Mira, antes de acabar, vamos a dar unos cuantos nombres de libros sobre este tema, pues para ampliar la información. Mira, uno de ellos es el libro relativamente reciente, se llama Los papeles secretos de Pape, que es una obra de la periodista panameña Alexandra Ciniglio, que relata la historia de la familia de Eva Leitman Boher como supervivientes de la Shoah. Ya. Es una familia que fue salvada por las gestiones precisamente de Sanz Briz. Ya. Está bien, está muy bien. Y por último, recomendamos la lectura del libro, que es un clásico, Franco y el Holocausto, del historiador alemán Bernd Roder. Sí. Siempre interesante estas recomendaciones que ya sabéis que tenemos también en nuestra docuteca. Oye, la verdad que es una de esas historias, no sé, ahora mientras la estabas contando y es súper chula, digo, es que además es la típica historia de película de estas navidades, estas que toca la fibra, estamos en Navidad, 24 de diciembre, no sé, es una bonita historia. Una historia bonita. Dentro de la barbarie, ¿no? Pues claro, una pequeña luz, o sea, nos quedamos con las 5.000 personas, los 5.200 judíos que pudo salvar este ángel de Budapest, Ángel Sanz Briz, que nos has traído como siempre esta historia muy, muy chula, navideña en el sentido de que nos toca y que es nostálgica y nos toca la fibra, tan navideña y bueno, un poco menos quizá como la que vamos a tener la semana que viene, pero eso será el próximo viernes. Antes simplemente, Fran, te esperamos el próximo viernes como siempre, y oye, esta vez déjame despedirte también diciéndote que feliz Navidad. Feliz Navidad y nos escuchamos. Y hasta aquí el episodio de hoy. Como siempre, agradeceros que estéis al otro lado y ya sabéis, invitaros a que compartáis este episodio en las redes sociales o allá donde queráis. Si queréis más Simple Política, pues varias opciones. La primera, esperar a nuestro próximo episodio, ya sabéis, de lunes a viernes un nuevo episodio. La segunda opción, pues que estéis atentos a nuestra página web simplepolitica.com o a nuestro Twitter @simple_política.
Y la última, la más interesante de las opciones, es que os hagáis miembros, os hagáis mecenas de Simple Política para tener contenido en exclusiva. ¿Cómo te haces mecenas de Simple Política? Pues tienes dos opciones. Si nos estás escuchando a través de ebooks, te vas al botoncito que pone apoyar, y si no, tienes el enlace en la descripción de patreon.com/simplepolítica. Es así de sencillo. Te haces mecenas y disfrutas de un montón de contenido en exclusiva, no solo el que vendrá a partir de ahora, sino todo aquel que ya hemos publicado. Y nada más, simplemente deciros que paséis un feliz día y aquí estaremos en el próximo episodio. Un saludo.